La historia de la Gran Egipto, primera parte. Por milenios, las grandes pirámides de Egipto han girado sobre la arena del desierto. Todo sobre la gran civilización antigua que una vez capturó las tierras permaneció un misterio. Eso es, hasta el 19 de julio, en 1799. Un soldado francés descubre una gran piedra a unos 35 kilómetros al este de Alejandría durante la expedición egipcia de Napoleón Bonaparte. Despertando un lenguaje escrito que había muerto durante miles de años, las traducciones demostrarían ser la clave para desbloquear los secretos de toda una civilización. Egipto es el regalo del Nilo. Eso es lo que Herodes, el padre de la historia, dijo. Desde que el Nilo es la línea de vida, como proporcionó a Egipto agua para el cultivo de los cultivos, que llevó a la burguesía de la civilización a lo largo de toda la longitud del valle del Nilo. La línea del río que dividió el territorio egipcio en dos partes proporcionó un entorno favorable para el ascenso de la civilización cuando el valle del Nilo comenzó en los tiempos de Mioceno, cortes en su forma actual. Los recursos contribuyeron efectivamente a la fundación del Estado. Como resultado de las inundaciones anuales que se difundieron los suelos fértiles hacia el este y el oeste a lo largo de los siglos, los depósitos de mudo construidos. Cuando el agua cae y fluye a lo largo de sus bancos, comienza el año agrícola. Egipto es una de las primeras comunidades agrícolas que hayan existido en la historia humana. Al final de la era paleolítica, había una gran producción de arcos, los arpones, los cornos, de la piel, los bosques y las botas. Pestes de carbono 14 por el otro lado, se utilizaron por los investigadores para demostrar que el maíz fue cosechado en un silo neolítico en el borde de Fayum entre el 4600 y el 4250 a.C. Más tarde, los hombres construyeron cajas y cuchillos de alba y mudo sólido, y segmento maíz en el suelo mudo de las marchas del Nilo. El antiguo Egipto fue dividido en dos territorios: Egipto superior y Egipto inferior. Egipto baja hacia el norte, donde el Nilo se extendió con sus varias ramas para formar el delta del Nilo. En la cima de Egipto, que se extendió a Asuán, fue al sur. Los dos reinos fueron unidos alrededor de 3000 a.C. por el rey Narmer, cada uno conservó su forma original. De regalía, la corona blanca o la corona Eget para el monte de Egipto, y el desierto o la corona roja para Egipto inferior. Como resultado, los faraones fueron conocidos como los gobernantes de las dos tierras. Y llevaban la luz, una doble corona con cada mitad que denota la soberanía de una tierra diferente. El periodo predinástico en el antiguo Egipto es el periodo anterior a la historia documentada, encuentra alrededor de 6000 a 3150 AC, desde el Paleolítico hasta la Edad Neolítica y hasta la fundación de la primera dinastía. Aunque no hay registros escritos de este periodo, los orígenes arqueológicos en Egipto han desatado elementos que transmiten su historia de la historia cultural del Valle del Nilo. El periodo predinástico se llama por las regiones o antiguos lugares de la ciudad donde se descubrieron estos artefactos, más que las culturas que vivían allí. La cultura del Alfen prosperó alrededor de 30.000 AC en la zona entre Egipto y Nubia, dando nacimiento a las culturas cadanas y civilinas alrededor de 10.000 AC y la cultura yerofanía. Todas estas culturas son sociedades de cazadores que gradualmente crecieron más sedentarias y se establecieron en asentamientos más permanentes basados en la agricultura. El Fem-Oasis es una piscina natural situada al sureste del plato de Gizeh, que dio la casa a la civilización Fayuma durante el 9000 a 6000 el BCE. Las vacas fueron domesticadas y la producción de césped y pateras prosperó. Durante este periodo, los jefes de la tribu tomaron posiciones de poder, que puede haber sido trasladado a la próxima generación en una familia o unidad tribal. Las comunidades fueron de pequeñas tribus que viajaban juntos a grandes grupos de diferentes tribus que vivían en la misma región todo el tiempo. La cultura Fayumá dio origen a los Marinde durante los 5000 a 4000 AC, que fue el primero se llama de los artefactos descubiertos en la ubicación de ese nombre en el lado occidental del delta del Nilo. La mayoría de los egipcios eran campesinos. Y la agricultura fue la base de la dinastía egipcia, y los agricultores se confiaron en las inundaciones anuales de verano para cultivar sus cultivos. Sabemos que los primeros agricultores egipcios eran cazadores. Plantaron cultivos como el trigo, las lentes, el barley, el flax, y los peas, además de los animales hereditarios. Los primeros campesinos egipcios eran cazadores. Fueron los primeros en cosechar trigo, las lentes, el barley, y los peas.
Según lo encontrado en un lugar en el lado oeste del delta del Nilo, los niveles más antiguos de Merindi Beni Salamá que evolucionaron entre 8000 y 4000 a.C., además de la Basílica de Fayum, ambos se remonta a la era neolítica. El terreno convex del Valle del Nilo fomentó el desarrollo de varias piscinas que en los tiempos antiguos se inundaban con aguas inundaciones cada año, que trajeron silla y mudo que fertilizaron el suelo. Estas piscinas, de los cuales 130 se han encontrado, servía como el reservatorio del sistema de irrigación en el antiguo Egipto. Los granarías eran hechos de cajas de clavo, cajas que se enterraron hasta su cuello en la tierra. La cultura de El Omari alrededor de 4000 BCE, desarrollado en estos logros mediante la construcción de casas circulares de mayor complejidad con paredes de mudo plasteradas. Todas estas culturas evolucionaron y florecieron en la parte inferior de Egipto, Egipto más cercano al mar Mediterráneo. La civilización egipcia se formó más tarde. Los habitantes de la cultura baderiana vivían en tensas móviles, como sus antiguos antepasados, preferimos las casas fijas. Después del periodo valeriano llegó el periodo latino, también conocido como Nakate, que construyeron casas más complejas con ventanas y cuerdas, los muros de la guerra y el diluvio, y ventanas alrededor de la entrada principal. La práctica de la momificación comenzó alrededor de 3500 a.C., donde los objetos enterrados se quedaron con los fallecidos. Estos desarrollos fueron ayudados por la cultura georgiana, también conocido como Nakate II, 3500 a 3200 BCE, que inició el comercio con otras regiones, cambios en la cultura y en el arte. Las casas se construyeron de bronce de sol, y los más opulentos incluyeron los cortes, una adición que se convertiría en un lugar común en las casas egipcias más tarde. La ciudad de Abidos, situado al norte de Nakate, se convirtió en un importante lugar de sepultura, y se construyeron grandes tumbas, creación de una necrópolis, una ciudad de los muertos. Estos sepulcros fueron originalmente hechos de mosquitos, pero después de una gran limonado muy bien deslizado. Por fin, el lugar se convertiría en el lugar enterrado para los gobernantes egipcios. A pesar de esto, evidencias revelan que individuos de todo el país tenían su fallecido sepultado en Ebaides y dio regalos funerales para recordar su memoria. En este momento, las ciudades de Zeus y Hieracómpolis fueron consideradas antiguas y mientras se tengan, en Nakiata y Nequín se desarrolló rápidamente. El alfabeto jeroglífico, que se inventó alrededor de 3400 a 3200 AC, se utilizó para el mantenimiento de los registros. Aunque no se han descubierto sentencias completas de este periodo, en este momento, la primera escritura egipcia descubierta hasta ahora proviene de Abidos, y fue descubierto en la tarta, impresiones de cerradura y huesos y objetos de elefante. No se encuentran sentencias completas en Egipto hasta el tiempo del rey Peripsin en la segunda dinastía 500 años después. Este periodo llevó al periodo de Nakate III de 3200 a 3150 AC. Después de Nakate III, el periodo dinástico temprano y la historia registrada de Egipto comenzaron. Con el comercio, las comunidades se extienden y florecen, y las poblaciones de Egipto inferior y superior aumentaron. Pequeñas aldeas de viviendas y edificios de césped evolucionaron en centros urbanos más grandes que pronto se enfrentaron, más probable para los productos comerciales y los recursos hídricos. La tensión, de la Nekata y Nequín eran las tres ciudades principales de Egipto superior durante el periodo. Parece haber derrotado a Nekata antes de absorber a Nequín. Estas batallas fueron luchadas entre los reyes de los escorpiones, cuya identidad es desconocida, y otros, lo más probable es que Cain-Narmer. Según algunos investigadores, Escorpión I, Escorpión II y Ka fueron los últimos tres gobernantes del periodo predinástico, antes del rey Narmer invadió y unificó la región inferior y superior de Egipto y creó la primera dinastía. El periodo dinástico temprano en Egipto comenzó en los años 3150 a 2613 AC. Esto marca el comienzo de la época histórica del país en la que el Alto Egipto, el sur, y Egipto inferior hacia el norte se unieron. Del mundo de Tines o de Hieracópolis, que derrotó a los demás estados de la ciudad alrededor de él antes de conquistar Egipto inferior alrededor de 3150 a.C. Narmer se casó con la princesa Nato Teptenacate en un acuerdo para reforzar los vínculos entre las dos ciudades. En la parte inferior de Egipto, subió operaciones militares para desencadenar las rebeldes y expandir su territorio a Canaán y Nubia. Ha patrocinado proyectos masivos de construcción y urbanización desarrollados durante todo su reinado. En Joure, el hijo de Narmer,
se cree que lo ha logrado en el año 3100 a.C., continuar la expansión militar de su padre y aumentar el comercio. Él estaba especialmente interesado en la religión y en el concepto de la post-vida, y fue bajo su reinado que se construyó la tumba de Mastaba. Ora fue reemplazado por su hijo, el Jurado. En el 3050 BCE, que siguió los pasos de su padre. Su hijo Yed, alrededor de 3000 BCE, se casó con la princesa Mernit y se cree que tomó el liderazgo de la nación después de su muerte. No está claro si ella gobernó como regente para su hijo menor o como reina, pero su reino es notable por ser la primera vez que una mujer se registra gobernando en el antiguo Egipto. El de 2.990 euros se considera el mayor monarca de la primera dinastía y reina durante 50 años. Su reputación como monarca eficiente se deriva de sus avances económicos, las conquistas militares y la estabilidad de su dominio, como se demuestra por proyectos de construcción caros y elaborados trabajos de arte. Den es el primer monarca que será representado llevando las coronas de Egipto superior e inferior, demostrando que gobernó sobre una nación unificada. Entonces fue sucedido por dos monarcas adicionales, Anehib y más tarde Samarcand, ambos de los cuales tenían reinos duros marcados por la insurrección. La dinastía terminó con el reino de Kabas, durante el cual sus herederos lucharon por el trono y fueron derrotados por Kotep II, que fundó la segunda dinastía. El conflicto interno y la falta de o por un malentendido, los registros destruyeron la segunda dinastía. 2890 a 2670 BCE. Ningún monarca de la segunda dinastía tiene fechas fiables. Y algunos de los nombres del rey parecen ser repetidos de los antiguos gobernantes. Puerta 2, lo que significa, dos poderosos en paz, es una ilustración primordial de este tema. Debido a su nombre, parecía que llegó al poder después de someterse a los príncipes que lucharon por el trono después de Koa, pero su nombre está inscrito en la entrada a la tumba de Koa, implicando que él era el gobernante responsable de enterrar Koa, y ya tenía ese nombre antes de que la guerra de sucesión se rompiera. Nosotros somos credencia 2 por llevar la paz a Egipto en su ascensión al trono, aunque un breve 1. La inestabilidad y la rebelión marcaron su reinado. El Ranid, también conocido como Nibra, fue el primero en asociar su nombre con el de los dioses, y así crea un vínculo entre el monarca y el divino. No hay ninguna explicación razonable para la decisión de Pedisa. Los primeros académicos dijeron que era el primer monoteísta, que declaró Set como la única deidad. Pero la evidencia de la devoción de su reino a varios dioses lo desaprobaron. Porque su nombre solo se encuentra en la parte superior de Egipto, es posible que él optara por aliarse con Set por razones políticas para distinguirse de la religión de Horus de Egipto inferior. Por cualquier razón, se le considera un buen monarca debido al comercio, la economía, la práctica religiosa y todas las artes prosperan durante su reinado. Prisim fue reemplazado por Keiskingui, probablemente su hijo. El hijo, que ha continuado los proyectos de construcción de su predecesor y se cree que han llevado dos regiones de Egipto de vuelta bajo control central, o al menos una unificación reforzada. Sus obras más famosas incluyen las estatuas de Hieracómpolis y Ebaídes y su papel como padre de Faraón Djoser. La tercera dinastía egipcia comienza con el rey Djoser, más conocido por su paso pirámide en Sekare. La línea de tiempo de Manetho es curiosa sobre quién era Sennacht cuando gobernó en la tercera dinastía e incluso su nombre. El nombre de Sennacht es conocido solo desde la lista de monarcas de Ebaídes, el papirus de Turín, y dos relieves descubiertos en la tumba de Mostaba, número K2 en Bait Kalaf. Djoser construyó tantos monumentos que los historiadores han asumido desde hace mucho tiempo su tono. Extendido al menos 20 años. Imhotep fue un visir, el sabio, el arquitecto, el astrólogo y el jefe de los ministros bajo Djoser, el segundo faraón de la tercera dinastía de Egipto, que más tarde fue debutado y adorado como el dios de la medicina en Egipto y Grecia, donde estaba asociado con la deidad griega de la medicina, de Asclepios. Se cree que ha diseñado la pirámide de paso en Memphis, de la necrópolis del mundo. Los documentos históricos que describen la sociedad y la medicina egipcias a lo largo del antiguo reino demuestran que el mago principal de la corte del faraón funcionaba con frecuencia como el médico principal de la nación. La pirámide de paso comenzó como un monumento básico de mastaba, con una cima plana y los lados deslizantes, similares a muchas dinastías anteriores. Los sepulcros. El arquitecto, imágenes por el otro lado, tuvieron planes más grandes para la eterna vivienda de su rey.
La pirámide de paso es una sucesión de mástebes piladas sobre el uno del otro, cada paso es un poco más pequeño que el de debajo, creación de una pirámide. Anteriormente, las mástebes eran hechas de clavos, pero la pirámide de los pasos estaba hecha de placas de piedra con motivos de árboles cargados y envueltos sobre ellos. Cuando terminó, la pirámide de paso estaba de 62 metros de altura, que lo convierte en el edificio más alto de su época. Para detener a los ladrones y asegurar el cadáver del rey y los bienes enterrados, las verdaderas cámaras de la tumba estaban cubiertas debajo de la fundación, como una mezcla de pasajeros con habitaciones fuera de los Houwas. Sin embargo, esta estrategia no funcionó porque el sepulcro fue robado de todos sus valores, incluso el cuerpo del rey. En la antigüedad, solo sus pies fueron descubiertos en la tumba. Sin embargo, el paso de las pirámides, el diseño y la construcción epitomizan el genio y la visión de los constructores de la tercera dinastía, que más tarde levantaría la pirámide enterrada y la pirámide de la capa, entre muchas otras estructuras y santuarios. Estos primeros visionarios establecieron las bases para las pirámides verdaderas posteriores de la cuarta dinastía, que han mercerizado y capturado a la gente durante milenios. El antiguo reino de Egipto también se conoce como la Edad de las Pirámides o la Edad de los Constructores de la Pirámide porque contiene la gran cuarta dinastía, durante el cual el rey Sneferu mantuvo la herramienta de la construcción de la pirámide, y las pirámides de Gizeh se construyeron bajo los reinos de Khufu, de Khafre y Menkaure. Los documentos históricos de esta época, las cuartas y seis dinastías de Egipto, están espartados. Y los historiadores consideran la historia de la época como literalmente escrita en piedra y principalmente arquitectónico, en que los académicos han podido construir una historia a través de las estatuas y sus inscripciones. Las pirámides en sí proporcionan poca información sobre sus arquitectos, pero las iglesias funerarias adyacentes en Stelae proporcionan el conocimiento del rey, nombres y otra información importante. Además, las carbillas y piedras descubrieron en otro lugar durante el periodo, documentando los diferentes eventos y las fechas en las que ocurrieron. Por último, el mausoleo del último monarca de la quinta dinastía, unas los primeros textos de la pirámide, dibujos y escritos detallados dentro de la tumba que derramaron luz sobre las perspectivas religiosas del periodo. Durante el antiguo reino de Egipto, el arte estándar y las cifras se produjeron uniformemente para reflejar los gustos de Memphis, la capital, aunque otras formas de arte como la pintura y la literatura muestran más habilidad en el antiguo reino, las estatuas de los periodos dinásticos tempranos y antiguos son muy comparables. Las obras de arte más famosas del antiguo reino son las pirámides de Gizeh y el gran Sphinx de Gizeh. Ambos permanecen hoy en día. Aunque las estructuras más pequeñas fueron diseñadas con la misma precisión y belleza, las pirámides en la realidad, los egipcios pusieron gran importancia en el antiguo reino de arte y arquitectura en las edades posteriores. Aunque todos los niveles de la sociedad pueden haber compartido los mismos sistemas religiosos, la desigualdad social persistió incluso después de la muerte. El único impedimento significativo para alcanzar una vida posterior fue ser enterrado fuera de Egipto. Los egipcios creían que, para volver a nacer, que necesitaban ser enterrados en Egipto. Si murió en el extranjero, sus parientes fueron a terribles dolores para devolver sus cuerpos para el sepulcro, para que estos rituales funerarios correctos pudieran realizarse y que pudieran ser enterrados en su tierra natal, permitiéndoles entrar en la vida posterior. Para coordinar la fuerza de trabajo que construyó las pirámides en Gizeh y en otros lugares durante este tiempo, se necesitó una eficiencia burocrática sin precedentes. Y esta burocracia solo podía funcionar bajo una poderosa autoridad central. En la cima de la pirámide que representó a la sociedad egipcia, el monarca se puso. Se le concedió la propiedad de todo Egipto por los dioses. Al menos en teoría. Las clases literarias e iliteradas fueron divididas en la estructura social egipcia. La clase literaria era la clase gobernante, fue una pequeña fracción de la población. Pero eran los principales criterios para determinar el carácter de la antigua sociedad egipcia y todo lo que sabíamos sobre la civilización. Los individuos eran a menudo más importantes que las posiciones que tenían. Como resultado, mientras el rey estableció el alcance del poder burocrático, la administración efectiva, en última instancia, dependía del mismo pool de aristócratas literales sin los cuales el rey no podía gobernar. Y hablaremos de algunos de ellos como sigue. Porque un rey egipcio no podía controlar personalmente todas las áreas de la sociedad, él era capaz. El papel del visir se estableció a principios del periodo dinástico.
El visir, que puede ser asimilado a una forma de primer ministro, responsabilidad atribuida a otros miembros del tribunal, transmitiendo comunicaciones a través de los escritores, y gobernó el ejército, actividades del gobernador regional, proyectos de trabajo público, y las colectividades fiscales, entre otras cosas. El Uni, el último rey de la tercera dinastía. Durante mucho tiempo se creía que había iniciado los masivos proyectos de construcción del antiguo reino construyendo la pirámide Maidum. Pero el crédito para la pirámide Maidum va a Esneferu, el primer rey de la cuarta dinastía, que podría haber sido hijo de Uni por una de sus reinas menores. Esneferu comenzó la era dorada del antiguo reino, con sus logros más notables fueron las dos pirámides construidas para él en Dazur. Esnafuru comenzó su trabajo con la pirámide en Midam, conocido como la pirámide falsa, debido a su forma. Es más como una torre que una pirámide, y su casilla exterior está rodeada por una enorme montaña de gravel. La pirámide de Midam fue la primera pirámide real de Egipto. Pero no duró. Esto se debe a que se hicieron cambios en el diseño original de la pirámide de Imhotep, que hace que el exterior se sienta en arena en lugar de roca, causando que caiga. La pirámide Krukid y la pirámide roja son estructuras de Esneferu en Dazur, la pirámide del norte. La pirámide de Bent recibe su nombre desde el hecho de que se eleva a un ángulo de 55 grados y luego cambia a un ángulo de 43 grados de piedras más pequeñas, de la impresión de que se va hacia la cumbre. Los trabajadores habían terminado la base y los lados antes de reconocer que un ángulo de 55 grados era demasiado estrecho, y cambiar su plan para concluir el trabajo lo mejor que pudieran. Esneferu parece haber agarrado el problema y continuó construyendo su tercera pirámide. Esneferu parece haber sido un gobernante sin temor a la pérdida o el sufrimiento. Cuando la pirámide de Bent no cumplió sus estándares, simplemente comenzó a terminar. La pirámide roja, nombrado después del uso de piedra de cobre en su edificio, se construyó sobre una base firme para un mejor uso. Estabilidad y subida a una inclinación de 43 grados. La pirámide roja, 105 metros de altura, fue la primera pirámide real efectiva de Egipto. Originalmente, fue encendido en un cemento blanco, como las otras pirámides posteriores, que se rompieron con el tiempo y fueron recogidos por los locales para otros proyectos de construcción. Seguido en los pasos del complejo de Djoser en Sekare, Esneferu tenía templos mortuorios y otras estructuras construidas alrededor de su pirámide. Las pirámides, con los sacerdotes que supervisan las actividades diarias una vez que la pirámide roja se acabó. Todo esto pone en punto la estabilidad de su gobierno, lo que le dio a su hijo Khufu cuando murió. Los antiguos autores griegos referían a Khufu como Cheops, y es mejor conocido por su gran pirámide en Gizeh. En sus obras, los griegos lo retrataron como un tirano que oprimía al pueblo y los obligó a trabajar por él contra su voluntad. Esta percepción puede haber sido creada por los cuentos contenidos en el Wastcar Papyrus, una compilación de 4 historias escritas sobre los reyes de la cuarta dinastía y descubiertas por Henry Wastcar en alrededor de 1824 CE. El papyrus contiene 4 cuentos contados por los hijos de Khufu, incluso uno en el que el rey Khufu presenta a un brujero que afirma ser capaz de reconectar una cabeza decapitada a un cuerpo. Y algunos académicos leen sus acciones en pedir una demostración como maliciosa o sin preocupación. Durante el reinado de Khufu, Egipto se hizo aún más rico como resultado de sus batallas militares contra Nubia y Libia. Además de su comercio lucrativo se trata con ciudades como Biblas. También ha invertido en innovaciones agrícolas para mejorar los ahorros de vida de su pueblo. Durante su reinado, el primer césped documentado del mundo fue construido en Wadi Harawi, una rama montañosa al oeste de la moderna Elban. Esto mejora la disponibilidad de agua para las granjas y otros en la ciudad. La Gran Pirámide de Gizeh es el final de las 7 maravillas del mundo y un emblema distintivo de Egipto. Está situado en el plato de Gizeh, cerca de la moderna ciudad de Cairo. Se construyó durante más de 20 años durante el reinado de Khufu. Aunque existen muchas hipótesis sobre el propósito de la pirámide, la idea más generalmente reconocida es que fue construida como una tumba para el rey. Sin embargo, la forma en que se construyó sigue siendo un misterio hasta hoy. Los historiadores continúan disputando la idea de las rampas que pasan por fuera del edificio para mover los bloques en posición. Estas teorías persisten a pesar de un aumento de pruebas que demuestran que la pirámide fue construida por los antiguos egipcios utilizando medios técnicos que probablemente eran tan comunes para ellos que no sentían necesidad de documentarlos.
Sin embargo, la complejidad de los pasajes interiores, las chispas y las cámaras, y el barrio de Osiris, promueve la persistencia de estas teorías fringe. El misterio de cómo se construyó la pirámide en todo y su orientación hacia los puntos cardinales. Una figura destacada durante ese tiempo, que se llama Emayunyu, fue el visir durante el reinado de Khufu en la cuarta dinastía, y uno de los familiares del rey. Él estaba encargado de construir su gran pirámide, y guardando sus obras de construcción, y fue enterrado cerca de la pirámide de Khufu. El trabajo de construcción de la pirámide fue realizado por expertos y trabajadores no cualificados empleados por el Estado para el trabajo. Estos empleados también ofrecen para pagar una deuda, servicio comunitario realizado, o se pagaron por su tiempo. La fundación anual del río Nilo fue importante para la supervivencia egipcia porque distribuyó tierra rica desde el río, todo por las tierras agrícolas de la costa. Sin embargo, también hizo imposible la agricultura de esas tierras durante la inundación. En estos tiempos, el gobierno suministró trabajo a las granjas construyendo grandes monumentos. Estos eran los individuos que realizaron lo real, el trabajo físico de las piedras movidas, el aumento de los obeliscos, construcción de templos, construcción de las pirámides que siguen animando y motivando a la gente hoy en día. Khufu fue reemplazado por un miembro de la familia fuera de la línea legal llamada Hadepra después de su muerte. Hadepra era el hijo de Khufu. Llegamos al final de este momento juntos. Espero que hayas disfrutado del contenido tanto como yo lo disfruté. Gracias por tomarte el tiempo de ver nuestros videos y apoyarnos. Recuerda que siempre puedes regresar a este canal para encontrar más contenido interesante que te ayude a crecer y aprender. Nos vemos en el próximo vídeo.